Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy vamos a empezar con una seguidilla de videos que va a ser un curso gratuito de Scrum, ¿ya? Como introducción a Scrum. Básicamente este cursillo que vamos a ir digregando en distintos videos, esta es la clase número 1, en donde vamos a intervenir un poco en el pensamiento de nosotros en el tema, en el conocimiento que tenemos de Scrum, ¿ya? Justamente para que se preparen quizás para rendir este examen, ¿cierto? Que existe en internet. Me pueden preguntar por interno. En distintas casas certificadoras existe el certificado de Scrum Fundamental, que ustedes lo pueden sacar con este curso que vamos a ver de aquí en adelante. Van a ser varios videos. Esta es la clase 1, que es agilidad. Entonces finalmente vamos a ver puntualmente lo que es agilidad en este primer video del curso de Scrum. Van a ser varios videos en adelante que los vamos a ir subiendo de a poco y los voy a dejar en una lista también en YouTube. Pero antes quería invitarlos a que nos sigan en la página de YouTube de la Clínica de Agilidad. Ustedes la busquen y van a encontrar todos los videos ahí. Aquí va a quedar también la lista de reproducción de este curso que vamos a iniciar con este video. ¿Ya? También en LinkedIn nosotros estamos presentes y me pueden preguntar todo lo que quieran. En la descripción del video están todos mis contactos para que puedan preguntarme lo que quieran de agilidad, de proyectos, de lo que sea, incluso de metodologías tradicionales. También ayuda a todas las personas, ¿ya? Perfecto, vamos a lo que nos convoca. Acá tengo este curso que vamos a ir bien pasando por toda esta presentación, que es un curso de introducción al Scrum, ¿ya? Así que lo disponibilizo gratis para ustedes, para toda la comunidad que me sigue en la Clínica de Agilidad. Perfecto. Agilidad, ¿cierto? En esta primera clase vamos a ver qué es agilidad. Y en el qué es agilidad, básicamente, no sé si todos podemos responder a esa pregunta. Pero tenemos que partir por las bases, ¿cierto? Primero, aquí en esta presentación, ustedes pueden ver que existe un manifiesto, ¿ya? Pero primero tenemos que ver de dónde nace esto. ¿Y de dónde nace esto? La agilidad nace de el manifiesto ágil, ¿cierto? El manifiesto ágil es lo primero que surge dentro de todo lo que podemos estudiar de agilidad, y por aquí tenemos que partir. Esta es la base, ¿ya? Mucho les digo a los equipos también que partan de las bases. Entonces, todo lo que voy a ir contando en estos videos va a ser preparación también para exámenes de Scrum Master, de Product Owner o bien del Scrum Fundamentals, ¿cierto? En Product Owner y Scrum Master ahondan mucho más en estos temas. Pero básicamente, ¿qué es lo que podemos ver acá? La agilidad parte con el manifiesto ágil redactado en el 2001 por 17 expertos de la programación. Efectivamente, nace desde la informática. Hoy se está expandiendo a muchas otras áreas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un cambio radical en la forma de desarrollar, ¿cierto? Existía un estudio en el año 94 por ahí, que existía una crisis mundial en los proyectos de software. Los proyectos de software estaban en crisis, tenían una tasa de error y de fracaso muy grande. Y eso estaba mellando mucho en la forma en que los desarrolladores también trabajaban, porque muchos de ustedes también, quizás muchos de los que están escuchando, a mí me tocó trabajar en metodología tradicional y básicamente también existía muchos fracasos. ¿Por qué? Porque teníamos el triángulo de hierro, ¿cierto? Y este triángulo de hierro existía con cartas Gantt, con hitos, con multas si es que no se cumplía algo, ¿cierto? Y íbamos alargando el tiempo a medida que los proyectos se iban atrasando. Muchas veces vimos proyectos que empezaban con una estimación de 4 meses y terminaban en un año y medio, y casi algunos proyectos sin terminar. Y ese es el estudio de Stanish Group, ¿ya? Que se llama el reporte del caos. Lo pueden buscar y lo van a encontrar. Entonces, en base a esta crisis de los proyectos que existía en ese minuto, aparecieron estos 17 expertos que crearon este manifiesto ágil y empezaron con la agilidad de por medio, ¿ya? Muchos de ese grupo también generaron el framework Scrum. Jeff Sutherland y compañía generaron el framework Scrum. Por otro lado, Alistair Cockburn generó Crystal, el corazón de la agilidad. Empezaron a surgir varias ideas de estos 17 eruditos que generaron este manifiesto. Pero
básicamente la agilidad propone también, aparte del manifiesto, son 4 valores del manifiesto, ¿cierto? Y estos 4 valores se complementan con 12 principios, ¿ya? Que los vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estos son claramente cosas que tenemos que aprender para enfrentarnos a un examen, ¿ya? Y lo que tenemos que ver básicamente es estos 4 fundamentos del manifiesto ágil, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Los vamos a ir viendo de a poco, los vamos a ir viendo uno a uno y los vamos a ir explicando, ¿ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí, si se fijan, es como una balanza, ¿cierto? Una balanza que está más inclinada para un lado que para el otro. Nosotros vamos a privilegiar, para nosotros es más importante, ¿cierto?, la parte que pesa más, que es la parte de la izquierda, ¿cierto? Esta parte de acá. Esto es lo que pesa más para nosotros. Que no quiere decir que sea menos importante lo que está a la derecha. Privilegiamos lo que está a la izquierda, ¿ya? No caigan tampoco en el decir que Cascada no sirve, que Cascada no sirve para los proyectos. Sí sirve, y sirve mucho todavía, y sirvió por mucho tiempo. No caigan en eso, ¿ya? La agilidad viene a hacer las cosas diferentes, ¿ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas. ¿Qué significa esto? Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas. Esto aduce mucho a la comunicación entre las personas, ¿ya? Ustedes, si se fijan, dentro de, y esto ya es tema de teoría, ¿cierto? Si ustedes se fijan, cuando empezamos a implementar agilidad o Scrum propone que a través de las historias de usuario de un backlog, ¿cierto?, propone que se genere interacción, ¿cierto? Que las historias de usuario serán simples, ¿cierto? Simples, acotadas, ¿cierto? Divididas para que quepan en un sprint, ¿ya? Vamos a ir viendo ya materia de Scrum para que vayamos poniéndonos a tono y vayamos plasmándolo con esto de agilidad, ¿ya? ¿Cierto? Vamos poniendo historias de usuario, no con tanta documentación, que no quiere decir que no sea importante, que está en otro ahí, lo vamos a comentar, pero sí que provoquen conversación, ¿ya? Las reuniones de pasillo, las stand-up meetings, ¿cierto? Las daily también, provoca interacción y provoca la relación entre las personas, ¿ya? Por sobre procesos y herramientas, por sobre comunicarnos por un mail, comunicarnos por un teléfono, comunicarnos por un chat, por sobre eso. La interacción humana, la conversación y la negociación es lo más importante en este pilar, ¿ya? Por otro lado, software funcionando por sobre documentación exhaustiva. Software funcionando por sobre documentación exhaustiva. Si muchos trabajaron en metodología tradicional, y se los cuento si es que no lo han hecho, básicamente se los cuento que existía un manual de los requerimientos de 300, 400, 500 hojas, que eso se lo pasaban al desarrollador para que lo desarrollara, entendía la mitad y terminaba programando un cuarto de lo que se le pide o menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque comunicarse a través de documentos era muy engorroso. Perfecto. ¿Qué es lo que logra esto? Que nosotros no nos enfoquemos en la documentación exhaustiva, que no quiere decir que no sea importante. No caigamos tampoco en decir que en agilidad no existe, o en Scrum no existe la documentación, o estamos en contra de la documentación. No es así. La documentación está, pero solo la que agrega valor, ¿ya? La que es más importante. Y eso es tremendamente importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar en contra de la documentación, sino que sea lo real, ¿ya? Lo que realmente agrega valor al proyecto y a los desarrolladores y a la gente que lo va a construir, ¿cierto? Las historias de usuarios son pequeñas para poder generar interacción, como el primer pilar, ¿cierto? O sea, el primer valor. Perfecto. Y privilegiamos el software funcionando. Es decir, en proyectos ya no vamos a tener a muchas personas todo el tiempo, por ejemplo, de un equipo de 10 personas o de 9 personas, ¿cierto? No podemos tener a 8 documentando y a 1 programando, ¿cierto? Y eso pasaba mucho, porque la documentación tenía que ser muy exhaustiva en metodologías tradicionales. En Scrum y Agilidad no es así, sino que es la documentación mínima, sino que privilegiamos el software funcionando, que es algo palpable que lo va a recibir el cliente final para poder usarlo. Algo usable. ¿Perfecto?
Pasamos al siguiente. Colaboración con el cliente por sobre negociación contractual. Aquí, colaboración con el cliente por sobre negociación contractual. La negociación contractual, los contratos van a existir siempre, ¿cierto? Una de las tantas preguntas que me han hecho en los cursos es que no les hace sentido cuando hablo de esto, porque yo tengo que tener un contrato. ¿Cómo sin contrato el proyecto se puede transformar interminable? Efectivamente. Pero ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando pensamos de la manera ágil, los equipos y y los clientes y las empresas y los clientes van a tener una relación distinta. Van a privilegiar adaptarse a los cambios, colaborar con el cliente. Existen también contratos que tienen cláusulas de colaboración, ¿ya? En donde pueden ir modificando el producto y pueden ir modificando el proyecto de acuerdo a las necesidades del mercado o de acuerdo a los cambios que puedan haber en el mercado. Eso es muy cierto y muy importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿ya? Colaboración con el cliente por sobre negociación contractual. No quiere decir que no existan los contratos, quiere decir que privilegiamos la colaboración. Y podemos agregar cláusulas en los contratos para que propicien esa colaboración, ¿cierto? Minimizar las multas, ¿cierto? Empezar a hacer quizás como servicio, como que yo te pongo en un cliente un equipo y empecemos a consumirnos el backlog por un lapso de un año, ¿cierto? Y esos son contratos diferentes que se están logrando ahora. Ya no es tiempo, costo y alcance en un contrato. Hoy se relaja una de esas tres variables del triángulo de hierro, ¿ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y la última es respuesta ante el cambio antes de seguir un plan. Claramente todo lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día en los proyectos es adaptarnos al cambio. Sabemos que el cambio está cambiando. Y aún así, el cambio que está cambiando también. Entonces, finalmente, ese es un punto súper importante que tenemos que tener súper claro con todo esto de los ambientes VUCA, los ambientes BANI, ¿cierto? El ambiente VUCA es parte de la Guerra Fría hasta el día de la pandemia, y cuando ya sucede la pandemia ya estamos pasando a un ambiente BANI que son caóticos, ¿ya? Entonces, ya no lo podemos planificar mucho más allá de 2 a 3 sprints, ¿cierto? Incluso el tercer sprint ya está un poco difuso, ¿cierto? Pero tenemos que vivir el presente en los sprints que estamos transcurriendo. Por eso también algunos contratos en agilidad con clientes están cambiando para privilegiar un poco la colaboración con el cliente y adaptarse a los cambios, ¿cierto? Todo eso tiene que estar plasmado en un contrato quizá incluso de servicio, en donde yo te pongo una célula ágil en la empresa y esa célula ágil va a trabajar tanto tiempo y consumirse el backlog lo más rápido posible, consumirse el máximo valor al cliente final. Después vamos a ver cuando entremos más en Scrum cómo generar un backlog y todo el tema, pero hoy en este video estamos hablando de agilidad. Perfecto. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, ¿cierto? Privilegiamos más los de la izquierda. Eso prácticamente es muy importante. Para que ustedes también se metan un poco en poder enfrentarse a un determinado examen, ¿cierto? De conocimientos de Scrum, ¿cierto? El Scrum Fundamental, por ejemplo, o el Foundation. Ustedes tienen que revisar el manifiesto que está en ese link, que se los voy a dejar en la descripción del video, ¿ya? Que está ahí, ¿ya? Perfecto. Sigamos. Sigamos aquí. Dentro de la agilidad, nosotros podemos tener estas dos frases que están arriba, ¿ya? Estas dos frases básicamente dicen: agilidad es la capacidad de crear y responder ante el cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. Hoy en día es caótico, ¿cierto? Estamos navegando en ese cambio de ambiente que ya está siendo muy caótico después de la pandemia. Todos lo sabemos y todos lo estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Perfecto. Y la otra frase es: la agilidad es la capacidad de equilibrar la flexibilidad con la estabilidad. Es decir, seamos flexibles al cambio, ¿cierto? Pero que sea estable. O sea, no podemos, si nosotros tratamos de generar o implementar Scrum en una empresa o en un equipo, en un proyecto que es netamente tradicional y no lo hacemos bien, con una forma de transformación digital, ¿cierto? Que hay muchas técnicas para eso.
básicamente vamos a querer ser flexibles, pero no va a ser estable, ¿cierto? Entonces, la agilidad viene a esto, a estabilizar la flexibilidad. Abracemos el cambio, sí, pero establemente, ¿cierto? Entonces, por eso es todo lo que viene de la agilidad y el Scrum. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? A mí me gusta mucho este grafiquito de acá, o esta imagen. ¿Por qué? Porque es un iceberg, ¿cierto? Y este iceberg muestra mucho, muy claro, en dónde nosotros tenemos que ir participando con la agilidad. Prácticas son las que están arriba del agua, ¿cierto? Las prácticas, solo las prácticas. Scrum, Kanban, el tablero, los POSIT, ¿cierto? La daily, están arriba, es lo que se ve. Nosotros vemos muchos equipos que están ahí alrededor de una pizarra, alrededor de un tablero Kanban, moviendo POSIT, ¿cierto? Pero ¿realmente están haciendo agilidad? ¿O están haciendo agilidad? ¿Cierto? ¿Realmente están siendo ágiles? ¿O solo están haciendo agilidad? Entonces todo eso que se ve en la parte de arriba del iceberg, lo que se puede ver arriba del agua, es solo las prácticas. Si nosotros implementamos prácticas en un proyecto tradicional, sin dudarlo, les va a ayudar y les va a mejorar el proyecto tradicional que estén viviendo. Pero, todo lo que está abajo es cuando nosotros somos ágiles. Y todo esto está ligado a los principios y valores de agilidad. Y esos principios y valores de agilidad son los que tenemos que tener muy claro, ¿ya? Para poder implementar agilidad. ¿Y qué es lo que para dónde va esto? Yo siempre hablo del mindset ágil. Y este mindset ágil lo que propone, a mí me gusta mucho una forma de explicar el mindset ágil, que es unos lentes, por ejemplo. Estos lentes pueden ser unos lentes de agilidad, ¿cierto? Imagínense eso. Que en este vidrio de acá, del ojo derecho, podemos ver que están los principios ágiles, ¿cierto? Y en este ojo de acá están los valores ágiles. Entonces yo todo lo veo bajo ese prisma. Todo lo que hago, si trabajo con un compañero de equipo, lo miro bajo esos valores y principios. Si yo estoy en un proyecto y soy Scrum Master y voy a trabajar con una empresa, lo miro bajo este prisma de la agilidad, ¿ya? Este es el mindset, lo que está entre medio de lo que yo soy y las cosas que tengo que hacer. Todo lo que está en medio es los principios y los valores que tenemos que asumirlo para poder hacer agilidad y ser ágil. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos por acá? Por acá tenemos lo siguiente. Tenemos un techo de la agilidad de esta casita, ¿cierto? Esta casita, que a mí me gusta mucho esta forma de explicarlo porque es muy decidor. Que va un poco ligado a lo que hablábamos del iceberg, ¿cierto? En donde la agilidad es el techo, ¿cierto? La agilidad es lo que es el techo de la casa. Pero esto tiene que estar sostenido por dos pilares y una base, ¿cierto? Entonces, un pilar es la estrategia, ¿cierto? Hay estrategias. Y estrategias pueden ser portfolio, ¿cierto? Las técnicas de portfolio, las técnicas de exploración, en donde vamos a perseguir el valor. Exploración continua, ¿cierto? Vamos a perseguir el valor. Etapas de inception, etapas de discovery, en donde nosotros vamos a crear productos, ¿cierto? Entonces todo eso son estrategias para lograr un fin, que es buscar el valor al cliente final, ¿cierto? Está soportada la agilidad por este pilar, ¿cierto? Y otro pilar que para mí, no son los pilares de Scrum, pero sí para mí es algo importante que sostiene la agilidad, que son las tácticas. Y estas cosas son Scrum, Kanban, Lean, DevOps, ¿cierto? Todas esas prácticas o frameworks, nosotros podemos ver que son o representan un poco esta parte de las prácticas de arriba, ¿ya? Y todo está soportado por una cultura ágil, una cultura. Y esa cultura ágil, ¿ya? Puede estar supeditada a todo lo que nosotros, como comportamiento o como manera de pensar, nosotros tenemos que, o nuestra manera de actuar, ¿cierto? Frente a determinados casos, ¿ya? Lo vamos a ir viendo a medida que sigamos avanzando en este curso, pero la base es la cultura. Y ahí está Management 3.0,
un montón de cosas que podemos ir revisando para fortalecer la agilidad en nuestros equipos y fortalecer ese mindset, que son los principios y los valores que también están ahí, ¿ya? Que es la base de todo. Perfecto. Si nos vamos a la agilidad como tal, y esta es una pregunta que muchos se hacen, mucha gente, y una pregunta que muchos me han hecho en la clínica también. Ustedes saben que yo respondo todas las preguntas en la descripción del video, están todos mis contactos, y yo respondo todas las preguntas. Y muchas personas me han dicho, oye, necesito explicar en mi empresa cuál es la diferencia entre waterfall y agilidad. Y no sé cómo explicarlo. Y siempre les transmito esta forma de explicarlo. Si ustedes se fijan, waterfall o cascada, ¿cierto? Tenía etapas muy definidas. Tiene etapas muy definidas, ¿cierto? Perfecto. Una etapa de concepción del proyecto, ¿cierto? Del producto. Una etapa de diseño, una etapa de desarrollo, una etapa de testing, ¿cierto? Ninguna de estas etapas puede empezar sin que termine la anterior. Por ende, cuando yo trabajaba en muchos proyectos ágiles, lo que me pasaba era que yo con mi equipo terminábamos este proyecto, ¿cierto? Y este incremental, ¿cierto? Se lo pasábamos a QA, ¿cierto? Ahí en el develop a test, ¿cierto? Se lo pasábamos al área de calidad, el área de calidad lo revisaba y todo, y me devolvía todo el proyecto, ¿ya? Todo entero, aunque haya partes que funcionaban, me lo devolvía entero y seguían trabajando en otros proyectos. Entonces, y claro, o sea, si el test decía que el desarrollo estaba mal, se devolvía a esta etapa de develop, ¿cierto? Pero cuando se probaba, ¿cierto? Decían que las definiciones estaban malas, se devolvía al diseño. Y si el diseño estaba malo, se devolvía a la concepción. Y así empezaba un círculo interminable para los proyectos en cascada. Me pasó muchas veces. Y yo creo que por ahí viene también la decisión de estos 17 eruditos o de estos 17 desarrolladores de software que se juntaron a hacer esta agilidad, el manifiesto y todo. Y que revolucionó un poco los proyectos que hoy en día nosotros estamos navegando. Entonces, ¿y qué es lo que es agilidad? ¿Y cómo trabajamos en la agilidad? ¿Cómo cambia esto? Todas estas etapas están en estas iteraciones. Nosotros hacemos iteraciones cortas, ¿cierto? De 2 semanas, 3 semanas, ¿cierto? En donde nosotros vamos haciendo el sprint, ¿cierto? Estos son los sprints. Cada vueltecita es un sprint. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cada sprint tiene todas estas etapas, pero hay técnicas para generar todas estas etapas de waterfall dentro de ese sprint, pero con metas cortas. Yo no voy a estar haciendo todas estas etapas dentro del sprint una tras otra, porque si no sería cascada dentro de un sprint, ¿cierto? Hay técnicas para ir insertando esto. Por ejemplo, desarrollo en base a pruebas, el TDD, ¿cierto? Propone que nosotros no partamos desarrollando en base a un requerimiento, propone que partamos desarrollando en base al plan de pruebas. Entonces, ¿qué cambio es ese? Ya dentro de un sprint, si ustedes están en un equipo ágil, puede estarles pasando, y les recomiendo que prueben ciertas cosas o investiguen sobre TDD, de desarrollo en base a pruebas, que propone que si dentro del sprint tú estás viendo que tienes como, ya, recibiste la historia de usuario, después sigue el desarrollador, lo desarrolla, después se lo pasa al QA en el último día del sprint, y el QA ahí estresadísimo sacando lo que tiene que probar, y encontraron un error y se cayó el sprint. Eso es generar una cascada dentro del sprint. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Básicamente, con lo que yo propongo en los equipos también, es generar estas técnicas de TDD y otras, muchas otras técnicas, en donde yo puedo integrar esto, empezar a desarrollar en base al plan de prueba. Es decir, todo lo que se va a probar es lo que desarrollo, y el plan de prueba está hecho en base a las historias de usuario que tienen sus criterios de aceptación. Entonces, finalmente, como se da vuelta la torta y ya el QA no queda en el último día. Si hay algún QA escuchándome, claramente puede estar pensando, eso me pasa siempre, ¿cierto? Que el equipo lo arrincona al fin del sprint y al final él es el responsable de todos los males que le pasan los sprints, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en cada iteración nosotros hacemos metas cortas. Nosotros no tenemos un proyecto gigante, ¿cierto? Generar un sitio web completo, sino que
cada sprint va a ir sacando valor al cliente final. Un botón, un texto, una página, una funcionalidad en un sprint. Y así vamos consumiéndonos el backlog en cada sprint, ¿ya? Y eso es la agilidad, básicamente, lo que se define, ¿ya? Entonces, en la diferencia, si yo le puedo transmitir el cómo explicarlo con un ejemplo particular, y nos vamos nuevamente a la pandemia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos fuimos todos a las casas, pasó algo muy, muy interesante, y que lo podemos plasmar en este ejemplo. Si ustedes se fijan, nosotros en todo proyecto tenemos que llegar de un punto A a un punto B, ¿cierto? En metodología tradicional, nosotros teníamos un contrato muy definido en donde generábamos una línea recta entre el punto A y el punto B, a donde queríamos llegar con el proyecto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? Nosotros tenemos una línea recta con un contrato definido con tiempo, costo y alcance, el triángulo de hierro, ¿cierto? Tiempo, costo y alcance muy específico y definido y firmado con sangre, ¿cierto? Firmado en piedra, grabado en piedra, cincelado, ¿cierto? Perfecto. Ese contrato no se podía, y teníamos una carta Gantt que nos revisaba los hitos y toda la gente ahí esperando la multa, ¿cierto? Perfecto. Llegábamos al punto B, o quizás ni siquiera llegábamos, porque o ese punto B se iba alejando y alejando y alejando a medida que iba cambiando el mercado, o la necesidad del mercado o de los clientes. A medida que iba cambiando, ese punto B se iba alejando y alejando cada vez más hasta proyectos que ni siquiera terminaban, ¿cierto? Aquí yo no podía desviarme nada de esa línea de esa línea recta. Tenía que ser en eso lo que se planificó, y si algo pasaba, ¿cierto? Esos proyectos morían y daban paso a otro proyecto, otro contrato y pérdidas de dinero. No había retorno de la inversión en ningún momento, ¿cierto? Quizás a la mitad podría haber un hito de paso a producción, pero no había retorno de la inversión. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia con estos proyectos? Muchos de estos proyectos murieron, ¿ya? Murieron y dieron paso a otros proyectos. Fracasaron esos proyectos. Porque en la pandemia nos fuimos todos a las casas, quizás había mucha incertidumbre, algunos temas fallaron, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Si ponemos un ejemplo particular, si el ejemplo particular es administrar las mesas de un restaurante, básicamente podemos decir que podíamos llegar, si no hubiera sucedido la pandemia, un ambiente caótico, ¿cierto? Con ese medio en particular, con ese producto en particular, o servicio en particular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los restaurantes se cerraron. Todos estos proyectos debieron morir, ¿ya? Esos proyectos que podía ser que estaban desarrollando una administración de mesas de un restaurante. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en agilidad? Si ponemos ese mismo ejemplo. Perfecto. El primer sprint, ¿ya? Que son las pelotitas, son los sprints, ¿ya? Y las flechas son las transiciones de sprint a sprint. Perfecto. Entonces nosotros tenemos un backlog gigante, ¿cierto? En donde nosotros tenemos que hacer este proyecto de administrar las mesas de un restaurante. Si ponemos el mismo ejemplo. El primer sprint, ni un problema, porque posiciónense meses antes de la pandemia, antes de irnos a trabajar a las casas y antes de que cerraran los locales de restaurantes, ¿cierto? El primer sprint no es un problema, porque los restaurantes estaban abiertos, podíamos hacer pruebas, teníamos disponible a la gente, un sinfín de cosas, ¿cierto? El segundo sprint ya empezamos a ver que quizás ya empezaron a cerrar los locales de comida, ya ni siquiera se podía entrar, ¿cierto? Todos encerrados en las casas, ya fue un ambiente muy caótico para ese gremio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? En el segundo sprint ya nos dimos cuenta que el backlog que teníamos, por ejemplo, de ese proyecto, ¿cierto? Tenía una de las primeras opciones administrar las mesas, ¿cierto? Definir las mesas o reserva, por ejemplo, reserva de mesa. Pero ¿qué es lo que pasó una vez iniciada la pandemia? Y no sabíamos cuándo ya íbamos a volver a trabajar, cuándo los restaurantes se iban a abrir, no se sabía, era incierto. Y todo el caos mundial con este tema se empezó a subir mucho más. Quizás si nosotros estamos en agilidad, en cascada ese proyecto muere porque en realidad no sabíamos, o se congela. Pero en agilidad tenemos un backlog que nuestro product owner lo va priorizando y repriorizando en cada sprint de acuerdo a los cambios del mercado, los cambios de la necesidad del cliente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ese backlog se fue repriorizando y quizás una de las últimas opciones al principio, una de las últimas prioridades del backlog era el delivery.
porque no mucha gente pedía delivery en estos restaurantes. Pero quizás cuando ya identificamos este tema en el mercado, que empezó a mellar mucho en los restaurantes y empezaron a cerrar, ¿cierto? A no poder recibir público, quizás esa última historia de usuario, que la dejamos para el final, pasó a la primera prioridad. En ese minuto. Y cambió todo la dirección del proyecto. Por eso hay una flecha para abajo. Y al mes siguiente se iban a abrir y pucha, cambió de nuevo el proyecto. Perfecto, nos fuimos para arriba. Y después se cerraron de nuevo y no sabíamos cuándo iban a abrir. De nuevo para abajo, ¿cierto? Cambiamos de dirección el proyecto. Esa es la gracia del backlog, ¿ya? Y aquí ya entramos en materia de Scrum. Esa es la gracia de tener un backlog priorizado y repriorizado en cada sprint, en donde nosotros vamos a ir modificando nuestro actuar del proyecto a medida que el mercado va cambiando, ¿ya? Incluso fuimos cambiando el backlog y cambiando la dirección del proyecto muchas veces, y eso no es problema, porque estamos en agilidad, nos adaptamos al cambio, y quizás ni siquiera llegamos al punto B, ni siquiera llegamos al objetivo principal que había, que era administrar la mesa de un restaurante. Llegamos a hacer una app mobile de delivery. Imagínense eso, el vuelco que dio el proyecto. Y ahí está la gracia de la agilidad. Si ustedes lo quieren explicar, esta es la forma, ¿ya? Perfecto. Espero les haya quedado claro. Perfecto. Y aquí ya nos vamos a materia de Scrum, que ya sería la segunda clase. La primera clase es agilidad. Tienen que estudiarse mucho en este tema. El manifiesto ágil, que lo vimos acá, en esta parte de acá, ¿cierto? El manifiesto ágil con sus valores y sus principios, ¿ya? Para poder rendir el examen. También no los preguntan así como específicos los 12, ¿cierto? Que preguntan algunos, pero sí preguntan mucho de esta balanza, ¿cierto? Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas, software funcionando por sobre documentación y así, ¿ya? Estos 4 sí son preguntas importantes dentro de los exámenes que yo he visto, ¿ya? Perfecto, esta ha sido la primera clase, chicos. Muchas gracias por la convocatoria del canal. Va a venir una segunda clase respecto a este curso gratuito de Scrum, así que muy agradecido de la convocatoria. En la descripción del canal les voy a dejar todos los links para también mis contactos, para que me vayan preguntando respecto a este curso, ¿ya? Van a ser varios videos, recuerden que va a ser el curso de Scrum gratuito para ustedes, para que se puedan ir a enfrentar a este Scrum Foundation, Scrum Fundamental, que está en muchas casas certificadoras. Perfecto, que estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, en el número 2.